Vamos a tratar de ser puntuales, porque el tema es largo. El tema se llama paradoja. ¿Alguien sabe qué es una paradoja? No todo, Mike. Bueno, yo tampoco sabía. ¿Quién sabe? Bueno, lo que yo entiendo como paradoja es como un tema que tiene muchas vertientes y que no está como muy claro, tiene varios significados. O sea, eso, para mí eso es como una paradoja. Listo. Bueno, como muchas palabras que hemos visto, la palabra paradoja viene del griego, ¿sí? Esta palabra se parte en dos, las palabras en griego siempre las estamos partiendo en dos, y es para, contra y doxo, opinión, o doxa, opinión. Para las personas que les gusta un poquito el tema, van a decir, uy, pero doxa no es gloria. Sí, pero ya vamos a ver qué pasó. Entonces, la idea de que doxa signifique opinión tiene su origen o tiene su inicio en el inicio o en el principio de la etimología. Es una palabra que antes se usaba, antes del Antiguo Testamento, antes de la Septuaginta, antes de que se escribiera en griego, se escribía filosofía y se escribían textos, y esta palabra doxa venía a significar opinión, ¿sí? En el ámbito bíblico sabemos o hemos escuchado que doxa es gloria, salvación. Entonces aquí vemos un poco un giro en el término, ¿sí? Entonces, ¿qué es una paradoja? Una paradoja es una afirmación que parece contradecir el sentido común, que no es lógico, ¿sí? O sea, es algo que va en contra de la lógica. Ya, ¿listo? ¿Qué es paradoja? Algo que va en contra de la lógica. Listo. Entonces, no hay versículos bíblicos porque vamos a recorrer el Éxodo, vamos a hacer el Éxodo y no nos vamos a detener a leerlo todo, sino vamos a anotar los versículos para que podamos corroborar en la casa que lo que se dice es así. Entonces, vamos a iniciar en Éxodo 1, ¿sí? Éxodo 1 al capítulo 5, ¿sí? ¿Alguien recuerda de qué trata el libro del Éxodo? De Egipto. Correcto. Entonces el punto de partida del Éxodo es la esclavitud o la durísima esclavitud que tiene el pueblo de Israel, ¿sí? Un pequeño pueblo que los israelitas cayeron en esclavitud y están en nada más y nada menos que uno de los imperios más grandes, que es el egipcio, dirigido por el faraón, ¿sí? Entonces son sometidos a trabajos muy fuertes, cuyas exigencias elevan mucho la condición del pueblo, y el pueblo, como todo pueblo oprimido, empieza a quejarse. Empieza en el capítulo del 1 al 5, vamos a ver que el pueblo empieza a pedir ¿dónde está Dios? Empiezan a hablar ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el desarrollo de los primeros 5 capítulos, resulta que los tienen con trabajos muy fuertes, no están comiendo bien, ¿sí? No están comiendo bien, los matan, caen, mueren. Si se murió dentro de la mezcla, pues más firme la mezcla, ¿sí? Todo eso va sucediendo. Entonces, el faraón, en el capítulo 4, teme el crecimiento demográfico de los israelitas y ordena matar a todos los varones que van a nacer en ese momento, ¿sí? Todos sabemos la historia de Moisés, ya entonces más adelante ese pedazo. Todos sabemos la historia de Moisés, hemos visto películas de Semana Santa, entonces sabemos esa parte. Entonces, Dios escucha y que dice: yo oigo el clamor del pueblo oprimido y es necesario que haya un liberador, ¿sí? Entonces, Dios llama a un hombre para que dirija este papel de tener la acción liberadora del pueblo y llama a Moisés, ¿sí? Moisés tiene un encuentro personal, un encuentro al que tal vez no le hemos dado mucho tiempo de detenernos a mirar,
este encuentro en materia religiosa se llama una hierofanía. Es un encuentro que tiene Moisés cuando encuentra la zarza ardiente. ¿Recuerdan esa parte? Cuando él encuentra la zarza ardiente, que dicen que es, o sea, él se encuentra cara a cara con el rostro de Dios, ¿sí? Es en este momento, tal vez el momento más fuerte de relación que puede tener una persona frente a Dios. Es tanto así que Moisés le pregunta a él cómo se llama. ¿Cómo le responde él? Yo soy. Le dice yo soy, ¿cierto? Le responde yo soy. En otras versiones dice yo soy el que soy. Pero ese yo soy le da la posibilidad de tener ese encuentro. Y Moisés, después de tener ese encuentro con Dios tan fuerte, le dice: no, Señor, yo no puedo, yo no sé hablar, yo tengo miedo, no me van a poner atención, ¿sí? Yo soy una persona que no puede hablar bien. Yo no soy. Entonces él le dice: no, tranquilo, no pasa nada, yo voy a poner a tu hermano para que hable por ti, ¿sí? Luego Dios lo acompaña, le dice: yo lo respaldo y diles a los israelitas que yo soy Yahvé, yo soy el Señor, y yo los haré salir de los duros trabajos de los egipcios y les daré o los libraré de la esclavitud. Después de esto también sabemos, vienen todas las plagas. Dios respalda a Moisés frente a los magos, Dios permite que hayan plagas, muere el primogénito de Faraón, y resulta que cuando pasa eso, salen de Egipto, pero la salida va a tener un punto culminante en Éxodo 14. Aquí en Éxodo 14, cuando llega el momento de que ya el Faraón les dice: listo, váyanse, no los quiero ver más, se van, y ellos caminan hacia el desierto. Y llegando al desierto, se encuentran con el mar, ¿cierto? Cuando se encuentran con el mar, llega el momento en el que el mar se abre y pasa el pueblo de Israel. Bueno, pasa el pueblo hebreo. Las aguas se paran, los hebreos pueden pasar y se tragan a todos los batallones egipcios, ¿sí? Y Moisés y los israelitas van a entonar un canto triunfal que yo sé que todos aquí en algún momento lo han escuchado. El canto lo encontramos también en Éxodo 14, que dice: el Señor es un guerrero, los carros del faraón y sus guerreros los echó a la mar, ¿sí? Aquí empieza un punto muy importante, y es los 40 años en el desierto. Todos en algún momento nos hemos preguntado también: ¿qué pasó ahí? ¿Por qué 40 años? ¿Sí? El trayecto de Egipto a la tierra de Canaán es una ruta natural en la que más o menos se puede demorar una persona a pie una semana, ¿sí? O sea, realmente es muy cortito. Pero en ese tránsito normal de la Biblia hay una actualidad muy importante. Hoy día, por ese mismo camino es por donde tienen que pasar las personas cuando salen huyendo de guerras, de combates, de conflictos. Como en esta época muchos tuvieron que salir por ese mismo lugar para caminar hacia Egipto, ¿sí? Entonces, en Éxodo 13, 17 al 18 vemos que dice que cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios les llevó por el camino del país de los filisteos, ¿sí? Pero, aunque la ruta más corta es la derecha, directo, ¿sí? Dice en Éxodo 13, 17 al 18 lo siguiente: no sea que al verse atacados el pueblo se arrepienta y vuelva a Egipto, ¿sí? Entonces, cuando se pregunten por qué tomar la ruta más larga, bajar para volver a subir y no seguir derecho, la Biblia lo explica. El pueblo de Israel empieza a tener sus primeros temores, ¿sí? Dios no quería simplemente liberarlos de la esclavitud, simplemente sacarlos y ponerlos allí, sino que les ofrece y les enseña y les quiere enseñar la posibilidad de que sean un pueblo de personas libres. Pero ser libre necesita un tránsito de una pedagogía y una larga exigencia, y Dios se los va a proveer a ellos. Entonces los israelitas se van a encontrar con resistencias de todo tipo, y como seres humanos van a empezar a tener muchas oposiciones. Tuvieron la oposición del faraón, tuvieron el obstáculo del mar, pero sin duda la más tenaz de las resistencias que van a tener va a ser el desierto. El desierto va a ser lo que va
hacer un punto de partida y un punto de picada para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque va a confrontar a los israelitas van a llegar al punto donde van a querer añorar volver otra vez a Egipto. ¿Sí? Se les ofreció la seguridad de la libertad, pero ellos querían la seguridad de la esclavitud de nuevo. Ellos querían volver otra vez. Y aunque cuesta mucho volver a pensar eso, en el desarrollo de estos 40 años vemos situaciones en las que el pueblo va en picada. Entonces, la primera, se les hace demasiado caro el precio de la libertad. Empiezan a haber problemas como cuando se encuentran bloqueados en el mar, el ejército se les echa encima y empiezan a decir: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? Y son las quejas que empieza a sentir Moisés. Le dicen: ¿qué has hecho de nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, serviremos a los egipcios? Pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Y después de esta pregunta, Dios responde a Moisés diciéndoles: yo oí su clamor y respondí. ¿Sí? Esto me lleva a pensar muchas veces en los momentos en los que nosotros oramos y el proceso que Dios nos da no nos gusta o no nos sirve. Entonces yo quiero decirle a Dios: no, mejor yo me devuelvo como donde estaba. Pero Dios le dice: yo lo escuché y yo lo oí. Y nosotros empezamos con ese tipo de preguntas. Entonces, y Moisés le responde: no teman. ¿Sí? Dios les dice a ellos: no teman, estén firmes y verán la salvación que el Señor les dará. Eso está en Éxodo 14. Dios escucha los murmuros, pero a pesar de esto, Él les manda que vuelvan y sigan firmes en lo que va a venir. Y Dios les va a mantener la promesa. El pueblo continúa rechazando el proceso de libertad que Dios les ha dado y continúa rechazando el libertador que Dios les mandó. Entonces llega el momento donde empiezan a tener hambre y empiezan a echar de menos la comida en Egipto. Entonces toda la comunidad de los israelitas empieza a murmurar otra vez contra Moisés y contra Aarón, y en el desierto empiezan a decir: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en el país de Egipto, a manos del Señor. Cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos, ya el sol los tenía delirando, ya pensaban que tenían ollas de carne en Egipto. Pero nos trajeron al desierto a matarnos de hambre, dice en Éxodo 16. Y a pesar de todos estos murmuros, y a pesar de que hablaban y hablaban en contra de Moisés, en contra de Aarón, señalaban, se querían venir otra vez para Egipto, entonces Dios les dice: tranquilos, y envía el maná, y llega pan, ¿sí? Pero junto con la salvación que Dios les da, llega la primera opción, el maná. Y junto al maná está una obligación. Dios les da el maná, pero no sé si recuerdan cuál era la condición del maná. Recogerlo del día, solamente lo del día, no podían recoger para guardar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto de acaparar iba en contra de la posibilidad de que ellos confiaran en que Dios era el proveedor diario, el proveedor de todos los días, Dios que les daba el pan todos los días. Entonces, aquí ya empezamos a ver una relación de Jesús con los discursos que empieza a ver en el Éxodo. Entonces, luego de esto, viene otra queja. ¿Ya comieron? ¿Qué llega después de la comida? La bebida. Entonces, están que se mueren de sed en el desierto. Y le empiezan a decir a Moisés: el pueblo tiene sed. Hubiéramos estado en Egipto, hubiéramos podido tomar toda el agua que quisiéramos. Entonces Moisés les dice: siguen las instrucciones que nos van a dar. Dios le da unas instrucciones a Moisés y llega otro hecho asombroso. ¿Sí? Golpean la roca y sale agua, brota agua. ¿Sí? Y llega un momento muy importante. Hay libertad, hay comida, hay agua. ¿Sí? Y no es suficiente. En Números 14, 1 al 4, ya saltamos de Éxodo a Números, viene el hecho más importante. Durante el Éxodo, durante el Levítico, vamos a ver muchas instrucciones, muchas reglas que Dios les va a dar a ellos constantemente. Y en el Éxodo les va a dar el decálogo, les va a dar los... ¿Sí recuerdan qué es el decálogo? Los mandamientos. ¿Sí? Allí les va a hacer un recorrido y les va a ir mostrando a ellos paso a paso cuáles son las funciones que tienen que cumplir como pueblo. Y siempre está la promesa: vamos a llegar a una tierra donde mana leche y miel,
vamos a ir a la tierra prometida, vamos a ir a la tierra de sus padres, vamos a tomar posesión de ella, ¿sí? Siempre están animándolos. Y llega el momento de ir a conocer la tierra prometida, están en Números 14, 1, 4, y entonces ya están cerca, ya tienen que cruzar un río, y entonces empiezan a armarlos. Entonces les dicen, de las 12 tribus van a ir 2, empiezan a escoger, y de esos que escogen que rescatan 2, o sea, hay 2 más importantes, que es Josué y Caleb. Y entonces van ellos y van y empiezan a mirar cómo es el pueblo, cómo es la tierra prometida. Y entonces cuando vuelven, todo el mundo está ansioso por ver qué fue lo que ellos vieron. Y todo el mundo está muy ansioso y quieren saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que vieron. Y cuando llegan empiezan a decirles, no, esos manes son re grandes y son fuertes y tienen espadas y son tan grandes que eso, mejor dicho, son unos racimos de uva gigantes, tienen vino, tienen comida, pero son muy fuertes. E inmediatamente el pueblo empieza a decir, nos hubiéramos quedado en Egipto. Entonces dice así: cuando los exploradores regresan y cuentan las maravillas de la tierra, la enorme fortaleza de sus ciudades y de sus habitantes, toda la comunidad se echó a llorar y surge el deseo de un golpe contrarrevolucionario para volver a Egipto, ¿sí? Entonces, en vez de alegrarse por lo que iban a encontrar, se fijaron solamente en la parte negativa. No se fijaron en el ganado, no se fijaron en la leche, en la miel, en las uvas, en las frutas, en lo árido del terreno, que ya no había, que ya había dónde sembrar, que había agua, sino en las partes difíciles, en los gigantes, ¿sí? Y dice que en ese momento Josué y Caleb intentaron calmar las aguas, les decían, pero miren que hay la posibilidad de sembrar, pero miren que hay agua. Y Caleb les decía, tranquilos, nosotros podemos con ellos, nosotros somos más fuertes, Dios está con nosotros. Y el pueblo era, no, nosotros hubiéramos quedado mejor allá en Egipto, allá estábamos bien, allá comíamos bien. Y Caleb seguía, pero miren que allí vamos a encontrar un territorio que va a ser nuestro, la tierra de nuestros padres, por fin vamos a poder enterrar los huesos de Jacob. Y no, pero queríamos seguir, me hubiéramos quedado allá. Y entonces, en este proceso, se levanta la primera insurrección bíblica. Y entonces, se levantan 3 que hacen rebelión contra Moisés: Coré, Datán y Abiram. Yo no sé si ustedes han escuchado Coré por algún lado. ¿Sí? ¿Quién dijo? Por la rebelión que hizo contra Moisés, se abrió la misma tierra, se lo tragó, se abrió la tierra y se... Correcto, muy bien. Entonces resulta que cuando hay esta insurrección, Dios manda un castigo sobre ellos, se abre la tierra y los consume el fuego, ¿sí? Y entonces ya todos saben que con Dios ya las cosas son serias, ¿sí? Ya empieza a haber una manera diferente de tratar con ellos. Entonces, de Coré, cuando leemos los salmos que dice salmo no sé qué de los hijos de Coré, ¿sí? Es la muestra de que la alianza, o en la alianza, los hijos de este primer pueblo encontraron misericordia, ¿sí? Y estos hijos de Coré van a ser los encargados del pueblo levita en poder levantar las alabanzas. Entonces, a pesar de eso, Dios mantuvo su promesa, y los hijos de los que no pudieron pasar, de los que estuvieron murmurando y cuando llegó el momento de pasar ya no pudieron pasar, esos sí pudieron pasar. Ellos hallaron misericordia de parte de Dios. Entonces, en número 16 vemos que se abre la tierra y los aniquila con fuego. Las resistencias internas las hace el mismo pueblo, están muy subrayadas en el texto. Cuando leemos la Biblia vemos toda la cantidad de insurrecciones, toda la cantidad de veces que hablaron en contra de Moisés y en contra del pueblo de Dios. Entonces, hay algo muy determinante, y es, hay que contar con que salir de la esclavitud hacia la libertad siempre encontrará grandes obstáculos. La primera fue el faraón, los magos, los mares, que eran aparentemente infrancables, o sea, no se podían pasar, los caminos duros del desierto. Pero en el desarrollo de todo el éxodo vamos a ver que lo más difícil de pasar no fue todas las cosas que ellos les pasaron, sino para ellos fue aprender a confiar en Dios. Eso fue lo más complicado, aprender a vivir siendo libres sin tener la esclavitud en la cabeza.
Entonces, sin que ellos añoren tener la esclavitud, sin que ellos añoren servir, porque cuando Dios trajo liberación y trajo libertad, ellos no la quisieron, no la tomaron, ellos la rechazaron. Y este es el proceso en el que nos vemos todos los días, cuando nosotros oramos y pedimos a Dios por algo, y cuando vemos lo difícil del proceso, ya no lo queremos asumir, ¿sí? Ya no queremos ver el paso a paso, ¿sí? Queremos vivir el proceso de un lado y los sucesos de otro. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar que la salvación que viene de Dios para el ser humano debe comprenderse también como una autoliberación, ¿sí? Dios me libera, pero yo tengo que tener también la capacidad de poder hacer un ejercicio interior y poder buscar esa transformación personal y esa transformación social. ¿Por qué transformación personal y social? Porque yo me transformo y yo como soy también me muestro delante de las otras personas. Es lo que yo hago y es la comprensión que las personas buscan y miran de Dios delante de mí. Entonces, el peregrinar por el desierto no fue tan difícil, ¿sí?, como debiera haber sido, pero la realidad es que fue muy duro, para ellos fue muy duro, mucho más del requerido, por la distancia, por los problemas que tuvieron, porque hubo la necesidad de educar al pueblo en este trayecto. Pero la generación que había vivido en Egipto llegó al punto en que interiorizó tanto la esclavitud que ya no se veían, ya no vivían y no se proyectaban sin estar siendo esclavos, ¿sí? Hay una enseñanza que dice: ¿por qué las vacas se pueden dejar solas? ¿Sí? O sea, ya después de que ya dejan de ser ternero, ¿por qué las vacas se pueden dejar solas sin amarrar? Y llevan tanto tiempo estando amarradas que ya ellas mentalmente sienten que la estaca está clavada y se quedan ahí quietas, ya no se mueven, ¿sí? Por más que llegue un Josué o llegue un Caleb y los aturda y los llame y los incite, es mejor la seguridad de la estaca y quedarme quieto, ¿sí? No avanzar. El pueblo de Israel interiorizó tanto esta esclavitud que cada momento en el que vieron o se vio la necesidad de la confrontación de su fe, fue mejor o fue más fácil dar un paso atrás que dar dos adelante. Siempre fue más fácil señalar al otro que asumir, ¿sí? Entonces al caído caerle, si pasó algo, Moisés, si pasó algo, Aarón. Y es el medio por el que nosotros siempre tratamos la disyuntiva de separarnos de los problemas, ¿sí? Yo me quito porque es culpa de él, o yo me quito porque no tengo de pronto la capacidad de poderlo afrontar. Pero Dios siempre estuvo al lado de ellos, no los abandonó, hizo milagros, hizo señales, hizo prodigios, y a pesar de ello, el pueblo la seguía embarrando. Y el culmen de todo esto fue no poder ver lo que por tanto tiempo estuvieron esperando. Cuando leemos esto, con la dimensión del dolor de las personas de no haber logrado llegar a ver esta tierra prometida, yo me quiero pensar cuántas veces nosotros hemos dejado de ver nuestra tierra prometida por no querer dar el paso, ¿sí? Y preferimos devolvernos a Egipto y en el camino seguimos orando para que Dios nos siga abriendo la puerta, pero nosotros ya no vamos a la puerta, estamos de vuelta, ya no quisimos entrar, renunciamos a entrar, ¿sí? Esta generación no pudo entrar, no pudo tomar la leche, no pudo tomar la miel. Sus hijos son los que van a tener la posibilidad de entrar, pero esto también nos muestra, nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que nosotros no solamente hacemos las cosas por nosotros, sino para nuestros hijos, porque somos el ejemplo de nuestros hijos. Decimos, sí, los hijos entraron a la tierra prometida, ¿cierto? Ellos sí tomaron leche, ellos sí bebieron la miel, chévere. Pero la misma Biblia nos muestra que después de esto siguieron el ejemplo de sus padres, y esto es el ejemplo de sus abuelos, y esto es el de las antiguas generaciones, ¿sí? A llegar al punto en donde ya terminan en el exilio, ¿sí? Tienen que sacarlos de su tierra
para hacerles caer en la cuenta de que lo que desde el principio salió mal, ha salido mal en todo el trayecto, ¿sí? Malas decisiones que se tomaron. Es lo importante de entender, esto es muy difícil, ¿sí? Pero es lo importante de entender el proyecto o de dimensionar el proyecto social de Dios en mi vida, ¿sí? ¿Cuál es el proyecto social de Dios? Es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil decirlo, pero muy fácil vivirlo, ¿sí? Y es que me quite yo para dar a otro, ¿sí? Venimos de un tiempo donde se ha hablado mucho de eso, ¿sí? Creo que desde el mensajito, desde el momento que hace un mes, ya casi un mes y medio, venimos hablando y desarrollando estos temas, ¿sí? Yo creo que todos yo desde que habló Angie del niño que nos mostró, todos los días tengo en mi corazón a ese tipo de personas, y ese día pensaba en la posibilidad de eso, de un proyecto social a dimensión de Dios que me ayude a quitarme a mí para poner al otro, ¿sí? Y a lo largo de cada una de las lecturas de estos capítulos, yo pensaba, el pueblo solamente se interpuso entre ellos la duda, ¿sí? El miedo. Y fue más grande el miedo, fue más grande la duda que el querer salir adelante, el querer avanzar en el desierto. Hay un pequeño párrafo que leí alguna vez que decía: si el pueblo hubiera entendido a qué iban, se hubieran ahorrado 40 años de recorrido y hubieran vivido 40 años en la gloria del Señor. Pero como no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, en estos momentos, o en el trayecto de este camino, Dios vino tratando con cada uno de ellos. A pesar de todos los errores que cometieron, a pesar de que intentaron inclusive levantar una imagen para idolatrarla y ponerla delante de Dios, hallaban misericordia de parte de Dios, y Dios les seguía dando, y Dios les seguía dando, y vemos en el Levítico que Dios les sigue dando instrucciones. Y cuando yo leía esto, yo pensaba inevitablemente en la figura de un papá, porque yo decía, esto solamente lo hace un papá por sus hijos, porque si yo tengo mi hijo y se porta mal, y se porta mal, y se porta mal, y Dios le sigue diciendo, listo, tranquilo, vamos a hacer ahora esto, listo, tranquilo, vamos a hacer ahora esto, y Él le sigue dando y le sigue dando opciones, y le sigue proponiendo alianza, y le sigue proponiendo posibilidades para que sean un mejor pueblo, y ellos se embarran, y Dios, ok, tranquilo, hay que hacer esto, ok, tranquilo, hay que hacer esto. Es la figura de un papá tan impresionante con un pueblo que es una figura de Dios que cuestiona mucho, ¿sí? Hay gente que dice, es que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios de la guerra, ¿sí? Pero después de leer esto, yo veo a Dios en ojos de misericordia tan grandes con su pueblo, que fácilmente el pueblo los pudo haber consumido hace mucho tiempo, ¿sí? Durante el trayecto del éxodo, pero Dios le seguía proponiendo alianzas, le seguía proponiendo pacto, ¿sí? A pesar de eso, permitió que sus hijos pudieran pasar, y a pesar de eso, la persona que estuvo delante de ellos, ayudándoles, frenteando, estando con ellos, tampoco pudo entrar. ¿Sí sabían eso? Que Moisés no pudo entrar. Moisés fue el que le tocó aguantarse los vainazos, los rejazos, y tampoco pudo entrar. Entonces, es un poquito triste la figura de Moisés, porque uno dice, no, qué pecado con Moisés, ¿sí? Y uno como que cierra ese capítulo y ya, no hubo más Moisés en todo el tiempo. Entonces, hay una tarea muy bonita de los evangelistas en el momento de la transfiguración, cuando lo ponen al lado de Jesús con Elías, es el momento en el que le dan un lugar especial a Moisés dentro de las escrituras, ¿sí? Porque siento que es una figura muy importante que se perdió ahí, no cruzó, se quedó. El crucificado del Antiguo Testamento. Entonces quedó ahí. Entonces, acá viene
una relación bastante importante y es estos dos conceptos que les dije al principio, esta palabra doxa y el concepto de paradoja, porque se pueden entender desde una perspectiva distinta, la perspectiva de tensión entre los significados de opinión y de gloria, ¿sí? Entonces ambos van a tener unos términos que van a reflejar como unas dinámicas que van a desafiar la comprensión de las personas. Entonces, ¿por qué paradoja el título? Porque yo encontré unas paradojas que quiero dialogar con ustedes y me digan qué piensan de ellas. Son paradojas que encontré yo después de la lectura del Éxodo que me parecieron muy importantes. La primera es sobre el liderazgo que va a ejercer Moisés. Moisés es un hombre inseguro, aparentemente incapaz, pero es elegido por Dios para liberar una de las misiones más trascendentales de la historia de Israel. Una paradoja porque la debilidad humana es un canal a través del cual se manifiesta la gloria divina, ¿sí? Entonces Moisés, siendo inseguro, Dios hace una paradoja y manda al inseguro a hablar al pueblo, lo manda a liderar. Habla del camino más largo hacia la libertad. Dios lleva al pueblo por el camino más corto para protegerlos y formarlos, aunque esto significa un peregrinaje arduo y lleno de obstáculos. Entonces, lo más fácil es el camino corto, ¿sí? Pero Dios quiere pedagogía con ellos. Entonces, lo que parece un retraso o una dificultad es en realidad todo el proceso de pedagogía que Dios va a tener con ellos, ¿sí? Es la segunda paradoja. Y el alimento en el desierto, sin duda, de las más grandes. El maná, que es un don milagroso que no se puede acumular, que el pueblo debe depender de Dios día a día, es la paradoja de la verdadera seguridad, en donde no están acumular bienes, sino en confiar en Dios. Yo creo que es lo más difícil del día a día, ¿sí? El poder confiar en Dios día a día, día a día. Cuando llegan las facturas, cuando llegan los pagos, cuando llegan las responsabilidades, y no querer pensar solamente en esto, ¿sí? Sino poner a Dios delante de eso, es una verdadera seguridad, es una paradoja, ¿sí? La victoria en el mar representa la muerte para los egipcios, pero es el camino de salvación para los israelitas. Entonces, cada uno de estos, cada una de estas paradojas nos lleva, o me llevó a pensar en un principio, que en el desarrollo de las escrituras vamos a ver que estas paradojas se van a presentar. Y entonces empiezo a mirar, Dios es un Dios de paradojas, de algo aparentemente débil, de algo aparentemente roto, Dios lo escoge, lo transforma, lo cambia, lo levanta y lo pone arriba. Amén. ¿Sí? Y después de eso es imposible uno no quebrarse, ¿no? Y pensar, Dios hizo una paradoja conmigo. Después de que no era nada, Dios me levantó, me bañó, me cambió, me ciñó y me puso acá, ¿sí? Y vuelvo a la figura del padre, ¿sí? Cuando un padre ve a un hijo que no está bien y lo levanta, lo arregla, lo pone, lo consiente, le da comida y esto otra vez bien, ¿sí? Por eso cuando uno ve un niño en la calle uno dice, seguramente no están sus padres con él, ¿sí? Porque ¿qué padre no daría todo por su hijo? Y es el desarrollo de lo que vemos en el Éxodo. Un padre, un Dios que va a dar todo o que entregó todo realmente por un pueblo que simplemente no pudo sacar de su mente la esclavitud, que no pudo sacar de su mente la debilidad, sino que simplemente prefirió dar 2 pasos atrás y decir yo vuelvo a Egipto, yo no puedo con esto, ¿sí? O sea, cambiaron la seguridad de Dios y la libertad de Dios por volver a estar amarrados a la estaca. Entonces, ya para terminar, Dios se revela al mundo en contextos paradójicos, totalmente. La opinión humana frente a la gloria divina y la lógica humana no pueden comprender plenamente los caminos de Dios. Son incomprensibles. Dios da un camino, da la posibilidad, pero Dios nos saca totalmente de los pensamientos que nosotros tenemos hacia dónde ir. Lo que parece absurdo, contradictorio, como liberar a un pueblo a través de un líder débil, Dios lo transforma y se convierte en el despliegue de toda la gloria y la sabiduría de Dios. Se convierte en el proyecto de nación de Dios, ¿sí? Alguna vez preguntaban
quiero que la pregunta la haría todo el mundo, que por qué Dios escogió a Israel delante de tantos pueblos que había, ¿sí? Por lo mismo, porque ¿quién escoge un pueblo de nómadas, de unas pequeñas familias, para levantar a ser nación de Dios, para levantar a ser el pueblo de Dios, una paradoja de Dios, ¿sí? ¿Quién escoge a cada uno? ¿Quién escoge a un anciano de 70 años para que él nazca semilla a un pueblo? Dios, ¿sí? ¿Quién escoge a un pequeño muchacho en donde los hermanos se la montaban para que de él creciera el proyecto social de Dios? ¿Sí? Y así a lo largo del tiempo vamos viendo muchos procesos en la Biblia, como Dios toma al del que nadie cree, del que nadie tiene su fe puesta en él, y se lo lleva, ¿sí? Del niño pequeño que cuidaba ovejas a ser el gran rey de Israel, ¿sí? Entonces, cuando leía esto, yo no sé, a mí me daba muy fuerte, ¿sí? Y yo decía, cuando hace unos años era un muchacho, Dios me tomó y me dio esto, y me dio esto, y me dio esto, y me sigue transformando, y me sigue llevando a lugares y llegando a momentos en los que nunca pensé, y es una paradoja de Dios. Ese muchacho hoy y mañana y pasado mañana seguirá creciendo. Tú eres una paradoja de Dios, Andrés. Tú eres una paradoja de Dios. Dios los tiene en un momento y Dios los trajo acá. Dios los pone en lugares altos. Dios los tiene acá y mañana los tendrá en mejores lugares, porque es la paradoja de Dios. Dios sigue creciendo con nosotros. Dios sigue, Él es Dios, es inmanente, es trascendente, es Dios, y nos permite seguir creciendo, ¿sí? Nos permite seguir avanzando, porque cuando estábamos enfermos, casi muertos, en la palabra de Dios dice, ella voy a levantar yo una persona, es de la que está ahí tirada en la cama, ¿sí? Entonces, en ese proceso y en ese ejercicio de transformación, Dios es el Dios de la paradoja, el Dios que nos lleva a sumergirnos en el creer, en el sacar del sufrimiento una esperanza. Y en ese momento en el que nosotros decimos, se me acabó esto, se me derrumbó el mundo, hoy estoy como John Travolta, mirando para todos lados, sale Dios y gira, y da su paradoja, y nos lleva a mejor momento y a mejor lugar, como solamente Dios lo sabe hacer. Entonces, en el momento en el que más se ha sentido, o en el momento en el que el pueblo de Israel más se sintió desprotegido, que dice la palabra que miraban al cielo y preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de mis padres? Todo el mundo pensaba que Dios iba a decir, ay, otra vez, mejor, vamos a mejorar. Y Dios los llevó al exilio, Dios los llevó fuera, tuvo que limpiar, ¿sí? Entonces es inevitable pensar que los procesos de Dios a veces cuestan, a veces duelen, pero que cuando duelen y cuestan es porque Él también nos va a llevar a culminar ese proceso donde vamos a poder tener esa leche y esa miel. Entonces la invitación final no es otra más que recordar, el Dios de las paradojas está conmigo todos los días, ¿sí? El Dios de las paradojas envió a un muchacho que naciera en el vientre de una virgen, naciera y muriera por mis pecados, ¿sí? Entonces, en el cierre del Éxodo, cuando ya se acaban los primeros 5 libros de la Biblia, que se cierra el Deuteronomio, hay una pequeña lectura, el último capítulo. Ustedes saben el Deuteronomio, el último, es la más fuerte, porque es como una película, ¿sí? Ya están intentando pasar, ya pasa todo el pueblo, ven la gloria de Dios, ven la esperanza de Dios, y yo me lo imagino como una película, como cuando está Moisés en la puerta aquí, así sobre el río, y empieza a decirle a la gente que hay que pasar, que pase, que no se quede ninguno, que pase el ganado, que pasen los niños, que pase todo el mundo. Y pasan, y a lo lejos se ve la figura de Moisés, ¿sí? Entonces, el papel de un líder también lo hemos desarrollado, el líder que Dios levantó, el líder que Dios trabajó para construir, pero también fue el líder que hasta ahí llegó, ¿sí?
y entendieron que hubo procesos que se fueron construyendo a lo largo del desarrollo. Levantó a Josué y de ahí para allá a cantidad de personas que van a seguir teniendo la batuta del pueblo de Israel. Entonces, ya con eso termino, y es, el pueblo de Israel pasó, llegaron grandes conquistas, llegaron grandes procesos, pero lo más importante al día de hoy para el pueblo de Israel lo consiguieron en el desierto, que fue la Torá, que fue el maná, que fueron las tablas de la ley y que fue la construcción de cada una de las cosas que Dios les dio, que más tarde va a ser tan sagrado que ¿dónde lo van a poner? En el tabernáculo. Entonces, bueno, levantémonos, oramos y le damos gracias a Dios por este día.